Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 141 Yandere y secuestro. Oye Brando. Justo cuando Luen estaba perdido en sus pensamientos, Tracy volvió a preguntar. ¿Qué piensas hacer después de regresar a Bayam? Señorita, ¿por qué de repente te volviste tan habladora?, refunfuñó Luen para sus adentros. Sin embargo, un instante después se sintió aliviado. Navegar en el mar era muy aburrido, comparado con antes, cuando apenas hablaban, conversar así no estaba nada mal. Por supuesto, venderé esos materiales, respondió Luen con tono relajado. ¿Y luego seguirás siendo un aventurero en el mar? No, negó Luen con la cabeza. Después de pasar por algo así otra vez, probablemente no lo haga más. Entonces considerarías cambiar de profesión. La voz de Tracy tenía un matiz de expectativa. ¿Cambiar de profesión? Luen se sorprendió un poco y luego la miró con curiosidad. ¿A pirata? Asintió Tracy, algo nerviosa. No, gracias, rechazó Luen con una sonrisa. En realidad, no esperaba que Tracy lo invitara, aunque desde hacía tiempo había sospechado que probablemente era una pirata. Ambos habían evitado tocar el tema. Ahora, las palabras de Tracy lo dejaban claro. Luen no sabía si su invitación era genuina o una forma de amenaza, pero, en definitiva, él no quería ser un pirata. ¿Por qué? Al escuchar su negativa, la voz de Tracy se agudizó. El mar es demasiado peligroso. ¿Peligroso? Entonces, mientras no corras peligro, ¿está bien? Tracy lo miró fijamente, con los ojos brillantes. Ya tenía otra razón para protegerlo por completo. Mientras lo mantuviera encerrado y a salvo, todo estaría bien. Bueno, no es exactamente eso. Luen se sintió incómodo bajo su mirada, la comisura de sus labios tembló. La vida en el mar simplemente no es para mí. Sintiendo cierta inquietud, cambió de tema. Aunque, hablando de eso, me hiciste recordar algo. Cuando lleguemos al puerto, tengo que ir a ver a la capitana. La capitana. Tracy salió de su ensimismamiento, su tono se volvió gélido. ¿Edwina Edwards? ¿Qué quieres con ella? También es una pirata, exclamó Tracy. Investigación académica, respondió Luen con naturalidad. Además, la capitana no es solo una pirata, también podría considerarse una aventurera. Tomé algunas fotos, planeo la capitana se interesará en ellas. Luen seguía parloteando, notando que Tracy estaba algo extraña, pero sin entender por qué. En realidad, mencionó a Edwina para darse valor. En su opinión, la reputación del almirante del hielo era bien conocida entre los piratas. Aunque no creía que Tracy fuera a hacerle daño, aquel almacén lleno de materiales de Villande era demasiado tentador. Revelar que tenía cierta relación con Edwina tal vez la hiciera dudar. Sin embargo, Luen no imaginaba cuán irritante resultaba su intento de protección a oídos de Tracy. Investigación académica, murmuró ella, apretando los puños, su voz se volvió cada vez más baja. Investigación académica en la que yo no soy buena. Tracy pensó que Luen insinuaba que ella no era tan capaz como Edwina y que por eso la rechazaba. Capitana, capitana. Siempre esa perra. Su mirada se tornó peligrosa. Ya no escuchaba lo que Luen decía. Rechazas mi invitación porque ser pirata es peligroso, pero luego corres a buscar a otra capitana pirata y hasta la llamas aventurera,
Y usas la investigación académica, algo en lo que no destaco, como excusa. Qué aventurera ni que nada, todas son piratas. Solo piensas que no soy tan buena como ella, ¿verdad? Los pensamientos de Tracy se sumergieron en un espiral enfermizo. ¿Estás bien?, preguntó Luoen, algo inseguro, al verla en silencio. Estás rara hoy. Normalmente Tracy siempre mostraba arrogancia, pero hoy estaba extrañamente habladora, no parecía simple alivio por haber sobrevivido. No, nada. Si no quieres estar en el mar, no te forzaré, dijo Tracy, sonriendo de nuevo. En sus ojos azules ya no había emoción alguna. Justo cuando Luoen pensó que todo estaba bien, Tracy juró en silencio. En tu vida volverás a ver a esa perra. Después de un rato más de navegación. Parece que estamos cerca de Bayam, dijo Tracy junto al ojo de buey. Ah, sí. Luoen se estiró. Al fin acabaría ese viaje peligroso. Brando, ¿por qué no dejo que yo tome el timón?, propuso Tracy con suavidad. Ya casi me recuperé. Está bien, aceptó Luoen sin dudar. En navegación, Tracy era mucho más hábil que él. Mientras Luoen se alejaba del puesto de mando, la sonrisa de Tracy se torció peligrosamente. No podrás escapar. ¿Tramposo qué quieres decir? Maldición. Luoen despertó de un sueño intranquilo, masajeándose las sienes. Se sentía débil. Qué raro, ¿por qué estoy más cansado después de dormir? Soñé algo extraño, un tramposo decía algo, no recuerdo qué. ¿Cough enfermo? Tosió con fuerza, la cabeza le dolía. Qué repentino, y mi intuición espiritual está interferida. Espera, reaccionó de golpe. Al alzar la vista, vio a Tracy parada en la puerta, observándolo en silencio. Su expresión era inescrutable. Antes de que pudiera moverse, ella avanzó y lo abrazó. Suéltame, intentó empujarla, pero no pudo moverla. Era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Maldita sea, Lucky One no tiene habilidades activas. No te muevas. La dulce y distorsionada voz de Tracy sonó detrás de él. ¿Qué? No alcanzó a terminar. Sintió un agudo dolor en el cuello y perdió el conocimiento. HMPH. Tracy miró fríamente la cámara del rincón, caminó hacia ella y la aplastó sin dudar. Desde ahora, yo soy tu capitana, declaró en voz baja. Miau. Lachi, que dormía profundamente, notó el cambio y trató de atacar por sorpresa. Pero al levantarse descubrió que su coordinación y fuerza parecían haberse desvanecido. Cayó débilmente al suelo. También había sido afectada por la enfermedad. En comparación con Tracy, carecía de medios para resistir, su intuición no percibió la amenaza a tiempo. De verdad, no eres un gato ordinario, dijo Tracy, observando el cuerpo adormecido de Lachi. Como gato, eres impresionante, pero aún estás muy lejos de mí. Hacía tiempo que había notado algo raro en él, y todo se confirmaba ahora. Ocultas muchas cosas, pero no importa. Tenemos mucho tiempo para hablarlo. Tracy miró complacida al inconsciente Luoen y cerró la puerta. Un cambio de ritmo no está mal, dijo, vistiéndose con la chaqueta de Luoen. Su esbelta figura se delineó por completo, y un aroma extraño llenó el aire. Realmente eres especial, susurró, acariciando el rostro de Luoen. En realidad, no le había hecho nada más allá de usar su ropa para una prueba, comprobando su propio nivel de aceptación. Siempre había buscado placer con mujeres hermosas, pero esta experiencia diferente resultó inesperadamente agradable. No sintió la menor repulsión.
Al mirar a Luen inconsciente, la comisura de sus labios se curvó con satisfacción. Definitivamente, debo ser yo quien esté arriba, murmuró. El paso más importante esperará a que despiertes. El entorno era demasiado miserable, no encajaba con el sentido de ritual que valoraba. Aunque este viaje había sido peligroso, para Tracy la ganancia era enorme, además de Luen, también estaban esos materiales de Villande. Ahora que Luen era suyo, esos materiales también lo eran. Había matado 2 pájaros de un tiro. Mirando la costa cercana, murmuró. Bayam está cerca, pero ahora nuestro destino es el Black Death. Capítulo 142. La fantasía de la bruja Yandere. El destartalado barco pirata avanzaba con firmeza sobre el mar, aunque ahora el timón estaba en manos de Tracy. En cierto modo, ella se había convertido verdaderamente en la capitana de Luen. Como una pirata famosa, su habilidad para navegar superaba por mucho a la de Luen, un mero aficionado, incluso si aquel barco había sido destrozado por la tormenta y se hallaba en pésimas condiciones. Ella podía hacerlo avanzar de forma estable sobre las olas. A lo lejos, la familiar línea costera de Bayam se hacía cada vez más clara bajo la luz del amanecer. Si hubiera sido antes, tanto ella como Luen se habrían alegrado, pues ese era su destino original. Pero ahora el destino había cambiado. Tracy giró el timón, y el barco entero cambió de rumbo con él. El día del accidente, ella había estado pilotando un nuevo barco recién saqueado. Su buque insignia, el Black Death, estaba anclado en un puerto privado algo alejado de Bayam. Sin su capitana, aquel barco debía seguir esperándola. Al pensarlo, una felicidad sin precedentes llenó a Tracy. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa torcida pero satisfecha. Volvió la mirada hacia el camarote, donde reposaba su mayor botín de este viaje. Cuando regresara al Black Death, sería la capitana absoluta y todo estaría bajo su control. Aseguró el timón con una cuerda, dejando que el barco se desplazara solo con la corriente y el viento, y se volvió hacia ese pequeño y oscuro mundo que pertenecía solo a ella y a él. Bueno, el gato naranja no contaba como persona. Aunque ese gato es bastante inteligente, murmuró. Lo llevaré al Black Death como gato del barco. Recordó cómo Lachi había compartido comida con ella, y dado que era la mascota de Luen, no sería apropiado abandonarla. Así, encontró una solución ganar-ganar. Dentro del camarote, Luen dormía profundamente. Su respiración era algo agitada, completamente ajeno a lo que ocurría afuera. Su rostro, siempre marcado por el cansancio desde su transmigración, se veía ahora extrañamente sereno. Tracy se agachó y extendió un dedo, acariciando suavemente su rostro una y otra vez, desde la ceja, por el puente de la nariz, hasta los labios cerrados. Presionó su índice contra ellos, sintiendo un leve calor húmedo. Tras tantos años siendo una demounis, era la primera vez que encontraba belleza en un hombre. ¿Así se sentía un cambio de mentalidad? Solo unos días habían bastado para transformar a una persona. En su mente, ya comenzaba a trazar el futuro. Cuando volvieran al Black Death, prepararía la mejor habitación para Luen. No. No hacía falta tanto, sería mejor si vivían juntos. 2 personas compartiendo el camarote. De pronto recordó a su doncella rubia. Si Brando, Luen, vivía con ella, aquella mujer sería una molestia. Aunque no era tan hermosa como Tracy, seguía siendo atractiva y si seducía a Brando sin querer. No. Eso jamás. ¿Debería echarla del barco, o? Tracy se llevó la mano al mentón, pensativa.
Claramente, esta mujer dominada por la emoción no quería a ninguna otra cerca de Luoen. En cuanto a su vida juntos, reemplazaría las cuerdas que lo ataban por cadenas doradas, sujetándolo para siempre a su lado. Él ya no tendría que aventurarse por mares peligrosos, ella resistiría todas las tormentas. Solo debía permanecer junto a ella, mirándola a ella sola. Tal como en las novelas del emperador Rosell. No, su encuentro accidental ya era lo bastante romántico y teatral. Excepto por su libertad, él lo tendría todo. En cuanto a esa maldita Edwina Edwards jamás volvería a verlo. Si Loen estuviera despierto, seguramente pensaría que Tracy había enloquecido e intentaría escapar, pero no lo estaba. En cuanto a fuerza física, el camino del monstruo no destacaba precisamente en eso. Un afortunado de secuencia 7 no era rival para una Demounis del dolor de secuencia 5. Por eso, bajo el efecto de la enfermedad y los golpes precisos de Tracy, seguía inconsciente. Aunque será mejor que madre no se entere, murmuró Tracy, con un dejo de melancolía. Había alegría, pero también tristeza. Al naufragar, había deseado que su madre apareciera para rescatarla, pues temía ser abandonada. Pero ahora, al haber encontrado a alguien capaz de salvarla 3 veces y tolerarla, aquel vínculo familiar distorsionado ya no le importaba tanto. En su corazón, su madre y el culto de las Demounis se habían vuelto una molestia. Una Tracy como Brandon no debía ser conocida por otras Demounis. Conocía demasiado bien la hipocresía de sus compañeras de secta, fingían pureza, pero eran maestras en manipular los corazones ajenos. Durante largos años habían cometido atrocidades incontables. Un hombre como Brando, que permanecía firme pese a todas sus tentaciones, sería un juguete perfecto para ellas. Por eso debía protegerlo, no podía permitir que nadie lo descubriera. Y además, si su madre llegaba, encontraría todo su almacén de materiales de Villande y sus planes de romper con la secta y avanzar hasta convertirse en semidiosa para alcanzar la libertad se verían frustrados. Para vivir un felices por siempre, debía obtener poder. Convertirse en semidiosa era indispensable. No me odies, Brando susurró. Todo esto es para protegerte. Y para proteger nuestro futuro. Tiró del brazo de Luoen, envolviendo su muñeca con la cuerda una y otra vez, atándola al cabecero con un nudo firme. Luego la otra mano. Por último, los pies. Aseguró sus extremidades con esmero, dejándolo tendido, inmóvil. Retrocedió 2 pasos y contempló su obra con satisfacción. Atado así, se veía aún más atractivo. Tracy tragó saliva. La indefensión de Loen despertaba los instintos más profundos de la Demounis. Maldita sí. La poción del placer debería haberse digerido hace tiempo, pero no puedo contenerme. Extendió la mano instintivamente, queriendo levantar. No, no, debo resistir. Con esfuerzo, reprimió sus impulsos. Este lugar está demasiado sucio. El emperador Rosell escribió que esas cosas deben hacerse en un sitio más sagrado. Necesito calmarme. Forzándose a salir, con las piernas temblorosas, regresó a la cabina de mando. Suspiró al estirarse, vestida con la chaqueta de Luoen. Poco a poco recuperó la compostura. De pronto, luces lejanas brillaron sobre el mar. Con su visión extraordinaria, notó que había muchos barcos cerca de Bayam y varios de ellos pertenecían a la iglesia. Capítulo 143. Brando, ¿por qué te capturaron? Maldición.
¿Por qué la iglesia del viento de tormentas movilizó de repente todas sus fuerzas? En un oscuro y apartado callejón de Bayam, un danitz disfrazado se ajustó el ala del sombrero, observando con cautela a los miembros de la iglesia y a los policías que patrullaban las calles. Después de despedir a Luo en aquel día, no había regresado al sueño dorado. Según la capitana, su descanso anterior se había visto interrumpido por una serie de incidentes, así que, tras despedir a Luoen, no necesitaba apresurarse en volver y podía continuar sus vacaciones. Sin embargo, apenas pasaron unos días tranquilos cuando llegó la noticia de que unos piratas habían saqueado un barco de pasajeros, sin dejar sobrevivientes. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre una represión severa. Pasó algo en el mar, murmuró para sí, también oí que la iglesia del viento de tormentas había sitiado al dios del mar. Espero que no afecte a nuestro sueño dorado. Miau. ¿Qué fue eso? Algo chocó contra su pierna, haciéndolo tambalear. Al girarse, descubrió al culpable, un gato anaranjado, que lo observaba con unos ojos que brillaban en la penumbra. ¿De dónde salió este gato apestoso?, refunfuñó Danix, dispuesto a apartarlo de una patada, pero se quedó helado. Ese gato le resultaba extrañamente familiar. Tenía la sensación de que no era la primera vez que lo engañaban con esa misma mirada. Espera. Se agachó y examinó con cuidado al gato anaranjado. ¿Eres el gato que estaba comprando? Miau. Lachi asintió como si entendiera el lenguaje humano. ¿Por qué estás aquí? Recuerdo que Brando dijo que regresaría a Backlund. ¿No se han ido todavía? Miau, 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 miau. Danitz frunció el ceño. ¿Qué estás tratando de decirme? Miau. Al ver que era inútil comunicarse, Lachi se lanzó a morder el pantalón de Danitz y tiró de él hacia una dirección determinada. Oye, suéltame, protestó Danitz, completamente confundido. Miau. El gato lo miró como si le dijera, idiota, sígueme. ¿Quieres que te siga? El Orange Cat maulló ansioso. ¿Acaso le pasó algo a Brando? Miau Bubu. Lachi asintió con una expresión de alivio porque por fin había entendido. Unas horas antes, Tracy había planeado llevar ese pequeño barco lleno de tracis directamente hasta su buque insignia, el Muerte Negra. Pero el panorama en las aguas cercanas estaba lejos de lo esperado, numerosos barcos de la Iglesia del Viento de Tormentas y de los oficiales patrullaban la zona. Si continuaba su ruta original, inevitablemente los encontraría. Sin embargo, si cambiaba de rumbo para evitarles, dudaba que aquella vieja embarcación resistiera el desvío. Tras pensarlo, decidió abandonar su plan inicial y atracar en un puerto privado, casi desconocido, cerca de Bayam, donde apenas podían fondear barcos. Hemos llegado. Después de asegurar el anclaje, Tracy exhaló profundamente. La tensión en su rostro se alivió un poco. Entró en la cabina y miró a Loen, aún inconsciente, mientras se sumergía en un nuevo dilema, como transportar tanto a Loen como a todo el cargamento de materiales extraordinarios. Era imposible hacerlo sola. Suspiró, masajeándose las sienes. Antes, bastaba con dar una orden y sus subordinados se encargaban de todo. Pero ahora, ¿qué hago?, se inclinó, acariciando suavemente la mejilla de Loen. Para Tracy, solo había una solución: pedir ayuda. Si estuviera en el Muerte Negra, o al menos con su equipo completo, bastaría con activar uno de sus muchos artefactos místicos para convocar a su tripulación. Pero estaba en un barco viejo, sin herramientas y con ropa prestada de Loen.
Cerca de allí tenía un escondite, si se apresuraba, podría volver en media hora con gente de confianza. Sin embargo, tan pronto como lo pensó, un fuerte sentimiento de posesividad la detuvo. No. No podía dejarlo solo, ni siquiera un segundo. Sacudió la cabeza. También consideró llevarse a Loen con ella, pero pronto descartó esa idea. La presencia de tantos barcos oficiales indicaba que Bayam estaba bajo vigilancia. Y para una pirata famosa como ella, moverse con un hombre inconsciente a cuestas sería un suicidio. Además, sus heridas aún no habían sanado por completo. Si algo salía mal mientras estuviera con él no podía ni imaginarlo. Aún así, dejarlo allí tampoco reducía mucho el riesgo. Tracy estaba atrapada en una contradicción. No puedo dudar más, se dijo. El destino está de mi lado. Casi morir en esa travesía le había dado todo lo que deseaba. Riqueza, amor y esperanza. Creía firmemente que el destino le sonreía, debía aprovecharlo hasta el final. Mientras más tardara, más probable sería que Loen despertara, complicando todo. La indecisión lleva a la derrota. Actuó de inmediato. Tras asegurarse de que las cuerdas que ataban a Loen eran firmes, extendió los dedos y condensó un tenue hilo de energía oscura que tocó suavemente su frente. Era una pequeña maldición del sueño, para evitar que despertara antes de tiempo. Te compensaré después, susurró, acariciándole el rostro. Espérame, ¿sí? Tracy se puso el abrigo que aún conservaba su aroma y desapareció entre las sombras del puerto. Miau Bubu. En la oscuridad, un par de ojos color ámbar se abrieron lentamente. Tracy, demasiado concentrada en Loen, había olvidado por completo la presencia del gato anaranjado en la cabina. La dama demonio había cometido un error en el control de calidad. Lachi cortó las cuerdas que lo retenían y saltó fuera del barco. Maldición, más despacio, jadeó Danix, sorprendido al descubrir que no podía seguir el ritmo de un gato. ¿Esto es un barco viejo? Tras varios minutos de carrera frenética, el gato lo condujo hasta una embarcación corroída por el tiempo. El casco estaba lleno de grietas y marcas de quemaduras, parecía a punto de desmoronarse. ¡Qué mal presentimiento!, murmuró Danix. Claro que, si supiera que aquella nave había resistido la furia de una entidad de alto nivel, no pensaría igual. Miau. Lachi saltó ágilmente a la cubierta. Danix se afirmó y la siguió. ¿No hay nadie? Echó un vistazo alrededor y al no ver movimiento, descendió tras el gato a la cabina. No tardaron en encontrar a Loen, aún inconsciente. Carajo, Danix soltó una exclamación. Brando, ¿cómo terminaste así? ¿Y por qué estás medio desnudo? Efectivamente, Loen estaba atado, con el torso desnudo y marcas rojas en el cuello. Este olor, Danix frunció la nariz. Era una mezcla de perfume, sudor y algo difícil de describir. ¿Te torturaron? O tal vez. Dudó, olfateó de nuevo y suspiró. Parece que tu suerte se acabó, amigo. Conjuró una pequeña llama y cortó las cuerdas. Despierta, despierta, lo sacudió varias veces sin obtener respuesta. Cada minuto que pasaba aumentaba su inquietud. Si alguien capaz de reducir así a Brando lo había hecho, él no tenía ninguna posibilidad en un enfrentamiento. Cuando ya estaba por abofetearlo, Lachi maulló con fuerza. Está bien, está bien. Lo cargaré, contento,
resopló Danitz, rindiéndose ante el gato. Le puso su chaqueta encima a Loen y lo cargó a la espalda. Miau. Lachi desapareció por un momento y regresó con un bolso familiar en la boca y una cámara rota enganchada en la pata. Este es el bolso de Brando, recordó Danitz. ¿Y para qué quieres esa cámara rota? Miau. Entendido, me los llevo también. Así, Danitz, cargando a Loen y seguido por el gato, escapó del barco en ese breve lapso de oportunidad. Sin saber que las consecuencias de sus acciones ese día cambiarían más de lo que podía imaginar. Capítulo 144. Pequeña Tracy parece haber crecido. Dentro del oscuro escondite, Mirso, el lengua de plata, casi dejó caer la copa de vino que sostenía. ¿Capitana? ¿Cómo llegó aquí? Miró con los ojos muy abiertos, incrédulo ante Tracy, quien acababa de empujar la puerta y entrar. Vestía un abrigo masculino que le quedaba grande, el cabello oscuro cubierto de polvo y las mejillas encendidas por la carrera. Se veía completamente desaliñada, lejos de la imagen de la capitana altiva y elegante que él recordaba. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Tracy fríamente, ignorando su pregunta mientras recorría con la mirada al tercer oficial que se les había unido tiempo atrás. Su mirada helada hizo que Mirso encogiera el cuello de forma involuntaria. Capitana, durante su ausencia, nadie se atrevió a actuar por su cuenta, dijo tragando saliva. Además, las cosas están tensas últimamente, así que me escondo aquí por seguridad. La observó con cautela antes de atreverse a preguntar, por cierto, capitana, ¿dónde ha estado todo este tiempo? El primer oficial y los demás dijeron que usted había tenido un accidente. Tragó las últimas palabras, pero el sentido era evidente. No estoy muerta, respondió Tracy con voz gélida. ¿Eres el único aquí? No, Mirso negó rápidamente. Tengo 6 marineros cerca, en un bar no muy lejos. En realidad, como nuevo miembro, Mirso era rechazado por el primer y segundo oficial. Tras la desaparición de la capitana, la lucha por el poder se intensificó, y él, como forastero, se convirtió en blanco de críticas. Prefería esconderse y beber a solas antes que ser apuñalado por la espalda. Tracy acarició distraídamente el borde de su abrigo, pensativa. Sabía bien cuál era la situación de Mirso y que su lealtad aún estaba en duda. Pero en ese momento necesitaba hombres con urgencia. El destino está de mi lado, murmuró para sí. Ve a reunir a tus hombres, ordenó con firmeza. Tenemos una misión importante. Tracy, acompañada por Mirso y sus marineros, recorrió los oscuros callejones de Bayam hasta regresar al destartalado barco pirata. La brisa marina, cargada de sal, agitaba su cabello negro mientras su corazón latía con fuerza. Sentía un presentimiento inquietante. Y cuando empujó la puerta del camarote, su presentimiento se confirmó. El camarote estaba vacío. ¿Dónde están?, su voz se alzó, aferrándose al marco de la puerta. Solo quedaban cuerdas rotas dispersas en el suelo. Brando había desaparecido. La gata naranja también. ¿Despertó? No, imposible, tan rápido no. ¿Fue el gato? No, tampoco, no podría mover a alguien tan grande. Alguien más estuvo aquí. El pecho de Tracy se agitó violentamente, una mezcla de rabia y remordimiento la invadía. Al acercarse a la cama, vio las marcas de quemaduras en las cuerdas. Maldita sí, maldijo. Debió preverlo. No debió dejar solo a Brando. Incluso media hora bastaba para que alguien con intención se lo llevara. Maldita sea, gruñó entre dientes,
clavando las uñas en sus palmas sin sentir dolor. Cálmate, cálmate, se obligó a respirar y corrió hacia el almacén del fondo del camarote. Los materiales místicos seguían allí, intactos, y una fuerte espiritualidad emanaba de la puerta. No vinieron por los materiales, murmuró. Si no buscaban eso, el objetivo era Luoen. ¿Quién podía ser? ¿La iglesia de la tormenta? ¿Otros piratas? ¿O esa maldita Arwina Edwards? Sus pensamientos giraban caóticamente mientras sus dedos rozaban el puño del abrigo. Era el abrigo de Luoen, su aroma aún permanecía en la tela. ¿Quién fue? ¿Por qué se lo llevaron?, susurró con el rostro ensombrecido. Mientras Tracy se hundía en su furia, Mirso observaba los materiales del almacén y una chispa de codicia brilló en sus ojos. Tantos valían decenas de miles de libras. Su mirada se deslizó hacia la espalda de Tracy. Ella estaba distraída, sin objetos místicos, sin sustituto de espejo, sin su báculo protector. Y herida. Es mi oportunidad, pensó con agudeza. Nadie sabía que la capitana había vuelto. Si la eliminaba, esos tesoros serían suyos. Todos creen que estás muerta, no los decepcionaré, pensó con una mueca. El lengua de plata era experto en manipular corazones, pero también en aprovechar las oportunidades. Tracy, una Sequence 5 debilitada, él, un Sequence 6 en plenitud. Era el momento perfecto. Corrosión susurró mientras su rostro se tornaba sombrío, activando su poder. Pero justo cuando iba a atacar. Oh, vaya, una voz femenina resonó, y el aire se onduló. Una figura esbelta se materializó en el pasillo. Vestía una túnica blanca y sencilla, abierta a los costados, dejando ver unas piernas perfectas, piel de alabastro y una belleza que irradiaba una pureza irreal. Cabello negro, ojos azules, rostro hermoso y encantador. Pequeña Tracy, me has hecho buscarte por todas partes, dijo la mujer con dulzura. Madre, ¿por qué estás aquí? Tracy salió de su estupor, mirando atónita a Catarina. Mirso, que se había quedado embobado ante la belleza de la recién llegada, recuperó el sentido de inmediato al escuchar esa palabra, madre. La madre de la capitana. Retrocedió aterrado, cancelando su habilidad al instante. ¿Mi pequeña Tracy desapareció como no iba a buscarla? Catarina sonrió con ternura, sus ojos brillando de orgullo. Su mirada descendió al abrigo masculino que llevaba Tracy. Pequeña Tracy, parece que has crecido, dijo con una sonrisa cargada de significado. Y luego, observando el almacén repleto a sus espaldas, añadió suavemente. Y has encontrado mucho, pequeña Tracy, recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 145. Alguien busca a Brando. Golden Dream. Así que Brando está desaparecido, dijo con calma la almirante de hielo, Edwina, a su viejo compañero de estudios al otro lado de la mesa en la cabina del capitán. Más o menos, suspiró Anderson, desplomándose en el sofá. ¿Intentaste adivinar su paradero?, preguntó Edwina. Lo intenté, fue inútil. Anderson alzó las manos. Como te escribí en la carta, esa tormenta hundió todo el barco, ni un solo trozo grande de madera quedó. Los viejos de la iglesia me ordenaron buscarlo, ¿pero dónde? Apenas logré escapar con vida. Anderson gesticuló un momento y luego volvió a sonreír. Por eso vine a ti. Vieja compañera, estoy en problemas, no me negarás tu ayuda, ¿verdad?
Estaba apelando a los sentimientos, olvidando evidentemente que en el pasado solía tirarle de las trenzas a Edwina. Ella le lanzó una mirada fría. No he recibido órdenes de la iglesia. Además, esa es tu misión, no la mía. No seas tan despiadada. Ese Brando estuvo en tu barco, ¿no? Estrictamente hablando, fue un invitado, no parte de mi tripulación. Pero al recordar la llave y las escenas de sus notas de investigación, Edwina murmuró. Como su maestra, en cierto sentido, también tengo la obligación de velar por su seguridad. Hizo una pausa y añadió. Por eso ya he contratado a un profesional. Ya. Anderson frunció el ceño, confundido. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la cabina. Un hombre con un elegante abrigo negro, sombrero de copa y una insignia plateada en el pecho entró. ¿Víctor? Anderson se sobresaltó al verlo. Como cazador de recompensas que surcaba los mares, conocía bien a ese hombre. Era el líder de una flota que servía de mercado negro flotante y uno de los comerciantes e informantes más famosos del mar. Anderson mismo le había comprado muchas cosas. ¿Qué haces aquí? Donde hay negocios, ahí estoy, respondió Víctor con la sonrisa característica de un comerciante. Originalmente estaba abasteciendo de suministros al Golden Dream, pero Edwina lo había retenido y le había ofrecido una oportunidad de negocio que no podía rechazar. Después de que me informaras del asunto, contacté a Víctor, explicó Edwina a Anderson. En cuanto a recolección de información, él es más profesional que nosotros. Y lo bastante discreto. Así que actuabas indiferente, pero resulta ser la más ansiosa, bromeó Anderson, revelando su instinto de cazador experimentado. Edwina frunció el ceño e ignoró su burla, mirando a Víctor. ¿Qué hay del asunto que te pedí investigar? Sobre ese naufragio, ya lo examiné a fondo, respondió Víctor con seriedad. En esencia, aquella tormenta fue realmente un accidente. En ese momento, la iglesia de la tormenta estaba sitiando al dios del mar. Según la información que obtuve, el rey del mar, Arn Corman, también participó. ¿El rey del mar? Anderson se puso serio. Exacto, asintió Víctor. El barco de pasajeros en el que ibas quedó justo en medio del campo de batalla entre ellos, así que fue arrastrado al fondo del mar junto con el barco pirata que intentó asaltarlos. Ya veo, reflexionó Anderson. Ese nivel de tormenta no lo podría provocar un simple semidios. Además, el barco de pasajeros tuvo mala suerte, se desvió de su ruta. Si hubiera seguido su curso normal, no se habría hundido, añadió Víctor. ¿Y cuál es la situación actual con la iglesia de la tormenta? Escuché que Bayam fue puesta bajo ley marcial, preguntó Edwina. La iglesia ha sellado toda información, culpando del incidente a los piratas. Dicen públicamente que asaltaron el barco y masacraron a todos a bordo. Esos piratas deben estar alimentando a los peces y todavía cargan con la culpa, rió Anderson. Edwina y Víctor lo miraron sin decir palabra. ¿Qué? Sigan con su charla, dijo Anderson, encogiéndose de hombros. Víctor carraspeó. Efectivamente hay rumores de ley marcial en Bayam, pero todo parece relativamente normal. Tiene relación con la iglesia de la tormenta, aunque no puedo confirmar si es por este incidente. Claro, si desean saberlo con certeza, puedo investigar, pero eso tiene otro precio. Edwina negó con la cabeza y analizó con calma. No creo que algo así sea suficiente para justificar una medida tan grande de la iglesia. Anderson asintió.
Aunque haya altos cargos implicados, no sería la primera vez que hieren civiles por accidente. Exacto, dijo Víctor, antes de despedirse. Tras su partida, Anderson y Edwina se miraron. Dicho eso, lo más probable es que Brando esté en peligro, dijo Anderson. No, Edwina negó suavemente. No creo que su final sea tan simple. Vayamos primero al lugar del accidente. Madre Tracy miró a la recién llegada Catarina, con tristeza y miedo entremezclados en los ojos. Que su madre estuviera allí significaba que el asunto de los materiales no podía ocultarse más. Tracy, por fin te encontré. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Catarina le sostuvo el rostro con ternura, su voz colmada de afecto. Si no se supiera que ambas eran hechiceras demonio, la escena parecería la de una madre amorosa y su hija devota. Tracy iba a hablar, pero al levantar la vista vio detrás de su madre a Mirzo y a los marineros. Sus ojos se enfriaron al instante. Ustedes, salgan de aquí ahora mismo, ordenó. Si Mirzo, con la conciencia culpable, no dudó y huyó con sus hombres sin mirar atrás. Tu subordinado es bastante inquieto, sonrió Catarina con sus labios rojos. Si no hubiera llegado a tiempo, me temo que mi pequeña Tracy habría estado en problemas. ¿Qué? ¿Se atrevió a tanto? Tracy se sorprendió, había estado tan inmersa en su desesperación que no había notado los movimientos de su subordinado. Entonces, ¿en qué pensabas tan concentrada hace un momento? Tracy mordió su labio, sin responder. Ay, parece que mi pequeña Tracy ha crecido y ahora tiene sus propios secretos, suspiró Catarina con fingida molestia. Su mirada se desvió hacia los objetos del almacén. No esperaba que encontraras algo así, Tracy dijo, observando con sorpresa la bodega llena de materiales místicos. Madre Tracy se interpuso frente a ella, extendiendo los brazos para bloquear la puerta. Sabía que si su madre los descubría, el descubrimiento llegaría al aquelarre. Eso significaba que probablemente serían confiscados como mérito para el culto o peor aún, usados por su madre. De cualquier modo, sus planes se irían al traste, alcanzar el rango de semidiosa, obtener libertad, vivir feliz. Al pensarlo, un fuerte sentimiento de rebeldía le brotó. Solo la mitad de estos materiales son míos, dijo con obstinación. La sonrisa de Catarina se volvió traviesa. ¿Y de quién es la otra mitad? Capítulo 146. Loen, ¿qué me pasó? Jojo. Entre jadeos pesados, Loen abrió bruscamente los ojos. A medida que su visión pasaba de borrosa a nítida, lo primero que vio fue un techo desconocido, manchado de moho. El aire apestaba a tabaco barato y humedad, una mezcla sofocante que resultaba desagradable. Esto no es el barco. El pensamiento cruzó fugazmente por su mente. Se incorporó de golpe, con los sentidos alerta, y observó el entorno. Era una habitación barata de hotel, mal iluminada. Una cama de madera vieja, una mesa con una esquina rota y una silla que crujía al mínimo movimiento. La ventana estaba cerrada y las gruesas cortinas bloqueaban casi toda la luz del sol, dejando pasar apenas unos rayos débiles. Miau. Un maullido familiar sonó junto a la cama. Loen giró la cabeza instintivamente y vio a su gata naranja, Lachi, sentada con elegancia sobre la silla, mirándolo fijamente con sus ojos ámbar. Menos mal. Al verla, su cuerpo se relajó un poco, pero la confusión en su mente creció. Su último recuerdo era el de Tracy atacándolo por la espalda, un dolor punzante en el cuello y luego, nada más. ¿Cómo había llegado allí?
Mientras su mente trataba de ordenar los pensamientos, la puerta chirrió al abrirse. Luen reaccionó de inmediato, sus ojos se afilaron y, por reflejo, intentó sacar su revólver. Pero el dipe, su inseparable arma, no estaba. Giró hacia la puerta, tenso. Danitz entró con un plato de comida en las manos. El fulgor asesino en la mirada de Luen lo hizo estremecerse. «Hey, ¿qué clase de mirada es esa?», dijo Danitz, casi soltando el plato. «Maldita sea, te salvé la vida, y me miras así a tu salvador». «Danitz, ¿qué haces aquí?». Luen suspiró con alivio al reconocerlo, aunque seguía receloso. «¿Qué hago aquí?». Danitz bufó, incómodo. «Estaba de vacaciones. Después de despedirte, seguí mi viaje». «¿Y luego?». Dejó el plato sobre la mesa y señaló a la gata. «Fue tu gata. Mientras hacía compras, me encontró. Me guió hasta un barco destrozado, y allí te hallé, atado». Su tono mostraba cierta molestia por la desconfianza de Luen, pero la curiosidad pudo más. «¿En serio, Brando? ¿A quién diablos provocaste? ¿Cómo terminaste así?». Luen dudó, su mente aún era un caos. «Mi bolsa», dijo con voz ronca. «¿Está mi bolsa?». «¿Tu bolsa?». Danitz parpadeó, sin entender al principio. «Miau». Lachi saltó con agilidad, caminó hasta la esquina y, con la boca, arrastró un bolso de hombro familiar hasta la cama. Danitz la señaló, «Tu gata me lo recordó. Me insistió para que lo trajera. También había una cámara destrozada, la metí dentro». Luen lo ignoró, tomó la bolsa con prisa y revisó el interior a espaldas de Danitz, libras, monedas, balas y la carta de 3 de diamantes. «Bien, la 3 de diamantes sigue aquí». Fiu exhaló aliviado, relajando el ceño. Luego miró a Lachi, que lo observaba con la cabeza ladeada, esperando un halago. «Buen trabajo», dijo acariciando su cabeza. «Miau». «Brando, ahora sí, me dirás qué pasó», insistió Danitz. «No ibas a volver a Backlund a abrir una fábrica, ¿cómo terminaste así, y por qué estabas atado?». «¿Atado?». La mano de Luen se detuvo. «Sí, tus brazos y piernas estaban amarrados, y tu torso desnudo». Danitz describió con detalle la escena. Luen enmudeció. Había sido atacado por Tracy. No había nadie más en el barco. ¿Atado así? ¿Desnudo? Eso sonaba sospechosamente ambiguo. ¿No será que? Aunque Tracy era hermosa, aquello ya era demasiado. Nada de eso coincidía con un simple robo o intento de asesinato. Su expresión se torció. «Danitz, ¿conoces a alguien llamada Tracy?», preguntó con voz baja. «Tracy, la doncella de la enfermedad», exclamó Danitz sorprendido. «Así que fue ella quien te ató, claro, ese nombre me sonaba. Escuché de ella en el mar, pero no investigué». «Maldición». Luen frunció el ceño. «¿Sabes algo más sobre ella?». Danitz se encogió de hombros y comenzó a soltar información sin parar. «Es una belleza famosa en el mar, actúa sola. Usa maldiciones, fuego negro y escarcha. Los que la enfrentan suelen enfermar misteriosamente. También dicen que seduce a sus enemigos antes de eliminarlos. En su barco, la llaman una villande de secuencia 5 del camino del asesino». Belleza, enfermedades, todo coincidía. Sí, era ella. Hace poco, el almirante de los huracanes, Quilangos, murió en Backlund.
Tracy heredó su flota y se autoproclamó almirante de la enfermedad. Pero últimamente, añadió Danitz, frunciendo el ceño, se rumorea que desapareció. Su buque insignia, el Black Death, tampoco ha sido visto. Algunos dicen que la aniquilaron los oficiales. Pero no esperaba que. Danitz lo miró con picardía. Así que fue ella quien te atrapó, ¿de verdad era tan guapa como dicen, y qué te hizo? Basta. Loen lo interrumpió bruscamente. Su cabeza seguía dándole vueltas. Danitz, me salvaste esta vez. Te debo una. Te contaré todo luego. Pero ahora necesito estar solo. Danitz quiso insistir, pero al ver la seriedad en su mirada, suspiró y salió de la habitación. Me duele la cabeza, murmuró Loen, notando que su espiritualidad aún no se había recuperado. Aún así, soportó el malestar, sacó una moneda y comenzó una adivinación. Había una pregunta que debía responder de inmediato. Tracy me golpeó y me dejó inconsciente, pero no me mató. Incluso me ató. ¿Por qué? Las adivinaciones sobre uno mismo dan los resultados más precisos. Recordó la lección de misticismo. No puedo formularlo así, es demasiado directo. Tras pensarlo un instante, reformuló la pregunta. Yo fui. Lanzó la moneda. Giró en el aire, destellando bajo la luz tenue, y cayó con un clic sobre el dorso de su mano. Resultado de la adivinación, afirmativo. Maldita sea. Capítulo 147. Especulación razonable. En la habitación del hotel, Loen bajó la cabeza, con el rostro algo incómodo. Mis estándares morales realmente no encajan en este mundo. Por un momento tuve esperanza, pensé que ella sentía algo por mí, que por eso. Al final, todo se trataba de esos materiales, ¿eh? La salvé tantas veces y aún así. Ser emboscado y dejado inconsciente por una compañera de barco, cuando estaban tan cerca de tierra, con una nave cargada de botín desde una perspectiva normal, eso era un típico caso de asesinato por ganancia. Pero como hombre, aunque Loen no tuviera pensamientos indebidos, aún quedaba un pequeño resquicio. Por ejemplo, tal vez Tracy, al ser rechazada, se había enfadado y lo había atado, o tal vez, cuando le vendó las heridas y la vio parcialmente desnuda, ella, pese a mostrarse indiferente, en realidad lo soportaba en silencio. O tal vez, después de que él la salvara, se había enamorado, lo invitó a ser pirata con ella, y al ser rechazada, se volvió una yandere y... Loen se sintió ridículo solo de pensarlo. Demasiado absurdo, aunque me ató y me quitó la ropa, algo de base tenía. Finalmente, llegó a una conclusión razonable. Seguramente me desvistió solo para comprobar si llevaba objetos místicos ocultos. Tiene sentido, siendo una gran pirata famosa, ¿cómo iba a ser una tonta enamorada? Aunque algunas de sus acciones lo parecieran, probablemente eran parte de su disfraz. Pasados unos minutos, Loen se calmó. Aún así, le costaba creer que Tracy fuese completamente fría y sin corazón. Después de todo, cuando exploraron las ruinas, ella había bajado a buscarlo por su cuenta. Aunque dijera que lo hizo por miedo a que se quedara con todo el botín, aún así lo hizo. HMPH suspiró. Sacó su bolsa, buscó dentro y tomó un péndulo. Antes usaba monedas para adivinación, pero el margen de error era alto, así que ahora usaría el péndulo para mayor precisión. Esta vez, preguntaría sin rodeos. Tracy quiere quedarse con los materiales.
repitió la pregunta 7 veces. Al abrir los ojos, vio como el péndulo giraba en el sentido de las agujas del reloj, una respuesta afirmativa. Ja se rió con amargura. En este mundo donde el fuerte devora al débil, ¿qué importa salvar una vida? Nada vale más que los beneficios inmediatos. Además, hablamos de una gran pirata famosa. Experta en usar su belleza para engañar, recordó la información que Danitz le había contado. Parece que fui engañado. Un poco de sufrimiento, solo un poco, murmuró varias veces. No, cuanto más lo pienso, más rabia me da. Miró la bolsa junto a él, reprimiendo el enojo. Al menos el naipe del 3 de diamante seguía allí, y en su espacio portátil había guardado muchas características y materiales. Había ganado bastante con el viaje. Menos mal que nunca mostré esta carta, pensó, aliviado. Por el aspecto de su bolsa, Tracy no la había revisado a fondo, seguramente solo había mirado por encima y, al no ver nada valioso, la ignoró. Bien que no saqué comida delante de ella, recordó. En el bote salvavidas, siempre sacaba provisiones antes de que Tracy despertara, diciendo que las había encontrado por suerte. Ella solo admiraba su buena fortuna sin sospechar nada. Qué lástima, mi escopeta Aripe no la vio entre sus pertenencias, seguramente aún estaba en la nave. Una primera edición artesanal, eso vale una fortuna. Si llegan a producirla en masa, la mía será pieza de colección. ¿Y si registran la patente antes que yo? El arma en manos de Tracy podía servir de modelo para reproducirla. Era justo el método que él mismo había usado antes. Y mi abrigo, mi camisa, había llevado esa ropa desde su transmigración y ahora estaba en manos de Tracy. Pero había algo que no lograba entender. ¿Por qué no me mató? Si quería el botín, ¿no sería mejor eliminarme y silenciarme? ¿O acaso quiere mis características y necesita mantenerme vivo hasta poder extraerlas? Knack. Brando, ¿cómo estás? La voz de Danitz lo sacó de sus pensamientos. Estoy bien, pasa, respondió. Danitz asomó la cabeza por la puerta. ¿Es seguro este lugar? Tranquilo, totalmente seguro, aseguró Danitz. Este hotel lo maneja nuestro contacto y al volver no vi que nos siguieran. Bien. Dime, ¿había más gente en ese barco?, preguntó Luoen. Probablemente no, dijo Danitz, y le contó cómo lo había rescatado. Seguramente fue a buscar ayuda, dedujo Luoen. Con tantos materiales, Tracy no podía transportarlo sola. Parece que la habilidad del afortunado funcionó, fui rescatado justo a tiempo. ¿Viniste solo? ¿Y la capitana?, preguntó Luoen. No, la capitana y los demás siguen en el mar. Ya veo, dijo Luoen con cierta decepción. Bueno, Danitz lo miró con curiosidad. Sé lo que quieres preguntar, te lo diré. Luoen le contó lo sucedido con Tracy, omitiendo los detalles del islote y las entidades superiores. Solo explicó que habían explorado unas ruinas, encontraron tesoros, y Tracy lo traicionó para quedarse con todo. ¿Y ustedes, solos en el mar tanto tiempo, y no pasó nada?, preguntó Danitz con cara de desilusión. Si Luoen realmente hubiera tenido algo con la doncella de las enfermedades, no competiría más con él por la capitana. Aunque, recordando la convivencia anterior en el Sueño Dorado, probablemente entre Luoen y Edwina no había nada más que camaradería, pero, ¿y si sí? Este afortunado siempre lo desconcertaba. ¿Qué dijiste? Luoen entrecerró los ojos. Nada digo,
No esperaba que la doncella fuera tan traicionera, se corrigió Danitz rápidamente. Cough, cough, Loen tosió 2 veces. ¿Estás enfermo? Sí, respondió, señalando su cuello. Me derribó usando su habilidad de enfermedad. Mira, esta erupción roja es prueba de ello. ¿Seguro que es una erupción? Danitz lo miró con duda, aquello se parecía más a... ¿Qué otra cosa sería? Una marca de mordida, bromeó Loen. Pues sí que lo parece, pensó Danitz sin decir nada. De todos modos, continuó Loen, debo volver a ver a Roaken. ¿Para qué? Para ascender, respondió con seriedad. Tengo el presentimiento de que Tracy volverá a buscarme. Capítulo 148. La doncella rubia, el corazón de la capitana ha cambiado. Avanzar. Danitz se quedó atónito por un momento y luego frunció el ceño. ¿Ahora? Brando, ¿te estás equivocando? ¿Ya digeriste tu poción? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la bebió? ¿Y ya la había digerido? Tú estuviste ahí el día que la tomé. Al fin y al cabo, una persona afortunada, dijo Loen mirando a Danitz. Sobreviví a un naufragio, encontré ruinas mientras vagaba a la deriva, aunque tropecé al final, solo esos 2 puntos bastan para la digestión. No se atrevió a mencionar que, en ese momento, la poción se había derretido en su boca, temiendo asustar al otro. Está bien, entonces. Danitz aceptó la explicación a regañadientes. Pero la situación en Bayam está muy tensa ahora. Si planeas hacer algo, será mejor esperar unos días. ¿Tensa? ¿Qué ocurre?, preguntó Loen. Danitz caminó hacia la ventana, corrió un poco la pesada cortina, miró afuera y habló. No sé los detalles, pero hay rumores de ley marcial en Bayam, y la Iglesia de la Tormenta ha estado inusualmente activa últimamente. Aunque los oficiales aún no han tomado medidas directas, la mayoría de los piratas y cazadores de recompensas prefieren mantenerse escondidos. ¿La Iglesia de la Tormenta? Loen recordó la tormenta eléctrica sobre aquella isla primitiva. ¿Podría estar relacionado conmigo? En cualquier caso, bajó la voz Danitz con gesto serio, si quieres encontrar a Roaken, te aconsejo que esperes un poco, hasta que todo se aclare. Loen guardó silencio por un momento, luego dijo. Si quiero irme de Bayam ahora mismo, ¿podría simplemente comprar un boleto e irme? Con el caos actual, si podía alejarse de ese lugar problemático, no sería mala idea. Danitz negó de inmediato. Cuando hay ley marcial, los muelles son lo primero que se inspecciona. Además, casi todos los piratas influyentes tienen gente en el puerto. Si la doncella de las enfermedades aún quiere atraparte, marcharte ahora es demasiado arriesgado. ¡Qué fastidio! Loen se frotó el puente de la nariz. Su identidad de Brando era completamente falsa y no soportaría una inspección rigurosa, y además estaba el asunto de Tracy. Suspiró. Parecía estar atrapado temporalmente en Bayam. Come algo primero. Danitz empujó hacia él el plato de comida ya algo frío sobre la mesa, y luego, incapaz de contener la curiosidad, preguntó. Por cierto, ¿por qué crees que la doncella de las enfermedades vendría otra vez a por ti? Para silenciarme, por supuesto. Loen respondió con indiferencia. Tenía hambre. Tras confirmar que su intuición espiritual no le advertía nada, tomó la cuchara y comió con apetito. Aunque la comida no era muy buena, el calor de las calorías devolvió un poco de vida a su cuerpo agotado. Al terminar, miró su torso desnudo y las ambiguas marcas en su cuello, sintiéndose completamente incómodo. Levantó la vista hacia la chaqueta de lino bastante bonita que Danitz llevaba puesta.
Danitz dijo de repente. ¿Qué pasa?, respondió Danitz desde la silla cercana. Luen lo examinó detenidamente y dijo con tono sincero, tu chaqueta se ve bastante nueva. Claro, replicó Danitz con cierto orgullo. La compré a buen precio antes de mis vacaciones. Está hecha con el cuero de una criatura villante. ¿Tiene bolsillo interior? Sí, ¿por qué preguntas? Espera. Antes de que terminara, vio la expresión de Luo en una mezcla de ya sabes a qué me refiero. La sonrisa de Danitz se congeló al instante. ¿Qué quieres?, dijo, cruzándose de brazos con nerviosismo. Verás, no tengo ropa que ponerme. Luen se señaló a sí mismo. Como buen amigo, me ayudarás, ¿verdad? Él, Black Death. Cuando Tracy, vestida con una chaqueta masculina que claramente no le quedaba bien y exhalando un aire de cansancio y melancolía, volvió a pisar la cubierta del Black Death. Toda la tripulación soltó exclamaciones incrédulas. Capitana. Está viva. Tracy ignoró las miradas sorprendidas y temerosas de sus subordinados. Rodeada por los marineros, anunció su regreso sin expresión alguna. Luego, su mirada recorrió la multitud hasta posarse, como un cuchillo helado, sobre el tercer oficial, Misol. No dijo nada, solo lo observó con ojos insondables. Una presión invisible cayó sobre Misol, haciéndole sentir como si lo observara una serpiente venenosa. Temblando, bajó la cabeza, y el sudor frío le corrió por la frente. Sabía que la capitana había notado algo. Tras lo que consideró una advertencia suficiente, Tracy se dio media vuelta y caminó directamente hacia su camarote. Capitana, ha vuelto. Una hermosa doncella rubia, de ojos azules y figura esbelta, salió corriendo del camarote con expresión de dicha, dispuesta a lanzarse a sus brazos como siempre. Era la doncella personal de Tracy, su compañera de juegos. Sin embargo, apenas se acercó, la fría mirada de la capitana la detuvo en seco. ¿Sé capitana? La sorpresa se congeló en el rostro de la joven, reemplazada por confusión y una leve angustia. Jamás había visto a Tracy mirarla de ese modo, sin el más mínimo rastro de calidez, solo una distancia gélida e impenetrable. Tracy la ignoró, abrió la puerta y entró sin pronunciar palabra. La doncella, desconcertada, dudó unos segundos y la siguió. Dentro del camarote, Tracy se detuvo, se giró y señaló la gran cama que no veía desde hacía mucho. Al ver el gesto, el corazón de la doncella dio un salto y un rubor cubrió sus mejillas. Allá entiendo, pensó. Creyó que la frialdad de Tracy era solo fachada, que en realidad, tras tanto tiempo y después del accidente, estaba impaciente por divertirse. Con esa idea, bajó tímidamente la cabeza y comenzó a desabotonarse la ropa, como tantas veces antes. Pero las palabras que escuchó a continuación la dejaron helada. De ahora en adelante, salvo para la limpieza necesaria, no tienes permitido volver a entrar en mi habitación, dijo Tracy, marcando cada palabra. Y especialmente no vuelvas a tocar mi cama. No dejes tu olor en ella. La doncella rubia se quedó paralizada, con la mente en blanco. No entendía por qué, después de tan poco tiempo desaparecida, la capitana que antes tanto la mimaba había cambiado tanto. Capitana, ¿por qué?, murmuró con los ojos enrojecidos. Tracy no respondió. Solo la miró con frialdad, sin emoción alguna. Ante esa mirada, la doncella no tuvo más opción que salir en silencio. Clic. La puerta se cerró con llave.
Aislada del mundo exterior, Tracy sintió que toda su fuerza la abandonaba. Se dejó caer sobre la cama y hundió el rostro en las sábanas. Estaba agotada, tanto física como mentalmente. Todo lo vivido en ese viaje la había dejado exhausta y perder a Loen por su propio error la había sumido en una desesperación helada. Brando, ¿dónde estás?, murmuró. Apretó contra su pecho la chaqueta que llevaba puesta, aún impregnada con el aroma de Loen. Su rostro se tiñó de rojo, y su respiración se volvió agitada. En la soledad de su camarote, abrazó la prenda masculina. Pasó un largo rato antes de que la calma regresara. Entonces, la superficie del gran espejo de cuerpo entero de la habitación comenzó a ondular extrañamente. De él emergió una mujer de cabello negro y ojos azules, vestida con una túnica blanca, sonriendo con picardía. Vaya, vaya, Catarina observó a Tracy, despeinada y perdida sobre la cama, y soltó una risita traviesa. Mi pequeña Tracy, parece que te estás divirtiendo mucho. Madre, ¿por qué sigues aquí? Por supuesto, vengo a hablar de esas otras Tracis. Capítulo 149. Loen, siento que me están apuntando otra vez. ¿Tracy? Tracy se incorporó de golpe en la cama, mirando a su madre con cautela. ¿Qué Tracy? Oh, mi pequeña Tracy, ¿aún quieres hacerte la tonta con mamá? La sonrisa de Catarina no cambió, pero sus ojos se afilaron repentinamente. ¿Acaso olvidaste todo ese barco lleno de materiales de Villande? El corazón de Tracy se hundió. Sabía que su madre jamás dejaría pasar aquel montón de materiales. Se levantó, la mirada fría, y declaró con firmeza. Esas cosas las traje yo. Me pertenecen solo a mí. Ni madre ni el culto tienen derecho a tocarlas. Al oír esto, la sonrisa de Catarina desapareció al instante, sustituida por una expresión herida, casi al borde del llanto. Pequeña Tracy, ¿cómo puedes decir eso? Si no hubiera aparecido a tiempo para ahuyentar a ese tercer oficial con malas intenciones, ¿crees que tú y tus Tracis seguirían a salvo aquí? La Demo Unis de la Inmortalidad desplegó en ese momento su impecable talento para la actuación. Tracy, sin embargo, permaneció impasible. Había visto ese truco demasiadas veces, ya no surtía efecto. Al verla, Catarina no insistió. La tristeza de su rostro se desvaneció poco a poco, sustituida por su característica sonrisa juguetona. Permaneció allí, observando a su hija en silencio, mientras una presión invisible propia de una Demo Unis de secuencia superior se extendía por la habitación como una marea. El aire pareció solidificarse. Pasó un momento antes de que Tracy, incapaz de resistir la presión tangible, apartara la mirada y cediera primero. Su voz tembló apenas. Madre, al menos deja la mitad. Esa mitad no me pertenece. Oh. Catarina arqueó una ceja, interesada. Puedo considerar esa petición. Pero a cambio, debes contarme todo lo que has vivido durante este tiempo, con detalle. No te lo diré. Tracy se negó sin pensarlo. Bajo ninguna circunstancia podía revelar la existencia de Loen, y mucho menos ante su madre. Niña tonta. Catarina suspiró, mostrando una leve impotencia. ¿Crees que si no me lo dices no podré averiguarlo? ¿Has estado desaparecida tanto tiempo? ¿Crees que el culto no lo ha notado? Dímelo ahora, y como tu madre, puedo ayudarte a encubrirlo. Pero si tus hermanas del culto se enteran, no puedo garantizar qué harán con tu pequeño secreto. Yo. Las palabras de Catarina tocaron la fibra más sensible de Tracy.
Conocía demasiado bien las virtudes de sus compañeras del culto. Al ver su expresión vacilante, Catarina continuó presionando. Cuéntamelo, y te ayudaré. Además, te prometo que no tocaré tu otra mitad, punto. Promete que no pondrás un dedo sobre esa persona. Lo prometo. Catarina asintió con aparente sinceridad. Recibida la promesa, Tracy dudó largo rato, pero finalmente relató su experiencia con Loen, omitiendo las partes más importantes. Tras escucharla, el rostro de Catarina mostró una expresión de sorpresa divertida. ¡Oh la la! Esta sí que es una experiencia romántica digna de una novela de Rosell. Jamás pensé que mi pequeña Tracy conocería a un Tracy chico tan interesante. Tuviste más suerte que yo, que fui entregada como un regalo en su momento. Catarina suspiró, pero enseguida cambió el tema con un deje de lástima. Qué pena que fuiste tan impaciente. Elegiste un método tan extremo para retenerlo, y aún así huyó. Mi pequeña Tracy ha crecido, pero en cuestión de corazones humanos aún te falta práctica. Lo encontraré por ti. Madre. Tracy percibió la intención oculta en sus palabras y gritó con alarma, prometiste no hacerle daño. En cuanto a Brando, lo buscaré yo misma. Por supuesto, te lo prometí. La sonrisa de Catarina seguía siendo apacible. Sin embargo, en su corazón ya tramaba otra cosa. Era una de las pocas situaciones en su larga vida que lograban despertar su interés. La secuencia 4 del camino de las demonies era la demonies de la desesperación. La clave para actuar era probar y propagar la desesperación. Puesto que Tracy apreciaba tanto a ese tal Brando, si ella misma la ayudaba a crear una desesperación profundamente grabada en su alma. Eso sería algo muy interesante. Podría considerarse incluso una forma de cumplir con su responsabilidad maternal, ayudando a su hija a actuar con anticipación. Así que existen estas reglas en el mar. Por supuesto, solo yo te las diría. En la habitación del hotel, Loen intercambiaba información reciente con Danitz. Como en ese momento dependía de otros, su actitud era muy sincera. Tras unos simples halagos, el veterano Danitz se animó y empezó a contarle todo con entusiasmo. Loen sonreía mientras lo escuchaba fanfarronear, pero de pronto sintió un inexplicable estremecimiento. Brando, ¿qué pasa?, preguntó Danitz, preocupado por el silencio repentino. Nada, es solo mi intuición espiritual. Loen bajó la cabeza, frunciendo el ceño. Siento que alguien me está vigilando. La doncella de la enfermedad. Difícil de decir. Loen lo miró y preguntó, ¿has contactado con la capitana? Desde que Loen planeaba dejar Bayam, Danitz le había sugerido un método, abordar nuevamente el Golden Dream. El bloqueo en Bayam aún no había comenzado realmente. Aunque parecía severo, quizás no era más que ruido sin acción. Si bien había más patrullas marítimas, las rutas comerciales seguían abiertas. Danitz, cuya licencia de descanso estaba por terminar, explicó que la capitana y su tripulación vendrían a recogerlo pronto. En ese momento, tomaría un bote hasta un puerto privado oculto en el mar cercano, y podría llevar a Loen con él. Aunque el Golden Dream no viajaría a las aguas de Loen, pasaría por el puerto de Pritz, donde podrían dejar a Loen. En comparación con Bayam, allí había menos informantes piratas, sería un sitio relativamente seguro. Al escuchar todo esto, Loen se mostró muy interesado. Deseaba ver a Edwina de nuevo. Aunque la cámara con la que había tomado muchas fotos de las ruinas se había roto, el rollo seguía intacto. Quería hablar con ella cara a cara sobre el mural,
pues podría contener pistas sobre su transmigración. Así que aceptó el plan y le pidió a Danitz que intentara contactar a Edwina otra vez. No. Envié un telegrama, pero no hubo respuesta. Danitz se encogió de hombros. El mar está agitado, quizá la capitana y su tripulación aún están lejos de Bayam. Ya veo, Luen asintió con decepción, sin decir nada más. Por ahora, solo podía resignarse a quedarse en Bayam un tiempo más. Tengo un mal presentimiento, murmuró para sí. Capítulo 150. Gracias, sacerdote del desastre desconocido. Black Death. Camarote del capitán. Un tenue y peculiar aroma impregnaba la lujosa habitación. Tracy yacía sobre su amplia cama de sábanas suaves, aferrando con fuerza un abrigo masculino que no le quedaba bien. Desde que su madre se marchó, se había encerrado en ese cuarto, con un único pensamiento en mente: encontrar a Brando. Hundió el rostro en el abrigo, inhalando con avidez su aroma, cada vez más tenue. Ese olor la tranquilizaba, pero también aumentaba su ansiedad. Su madre ya sabía de la existencia de Brando. Aunque aquella mujer había fingido estar de acuerdo con ella, Tracy conocía mejor que nadie lo que valía una promesa hecha por una Demounis HMPH. Tenía que encontrarlo antes que nadie, para protegerlo completamente y para siempre. Se incorporó y extendió el abrigo sobre la cama. Luego sacó de un cajón un elegante espejo de tocador. Iba a usar la adivinación con espejo, el método en el que una Demounis más destacaba. Cerró los ojos, y con sus dedos delgados acarició la superficie del espejo. Monchi Brandu, ubicación actual. Monchi Brandu, ubicación actual. Monchi Brandu, ubicación actual. Pero solo aparecieron unos destellos caóticos en el espejo antes de que toda reacción desapareciera con un leve temblor. ¿Cómo puede ser? Tracy, incrédula, volvió a concentrarse y lo intentó otra vez. El resultado fue el mismo: fracaso. ¿Por qué pasa esto?, arrojó el espejo con frustración. ¿Acaso Brando tiene habilidades contra la adivinación? ¿O es que? Tomó el abrigo, lo acercó a su nariz y aspiró con fuerza. Además del tenue aroma de Luen, predominaba ya su propio olor, mezcla de sudor y fragancia corporal. ¿Podría ser que lo hubiese usado tanto tiempo que su propio aroma hubiera cubierto por completo el de Brando, provocando el fallo? No debería ser eso, ¿verdad? Maldita sí. Maldita sí. Maldita sí. Tras un instante de confusión, el enojo la invadió. Barrió las almohadas y mantas de la cama con furia, su pecho subía y bajaba con violencia. Una sensación inédita de urgencia y pánico la envolvía. No estaba segura de quién se había llevado a Luen aquel día, ni con qué propósito. Quizás fue un accidente, o tal vez ya había sido encontrado por esa maldita Edwina Edwards. Al pensar en esa posibilidad, un pensamiento retorcido se apoderó de su mente. Soy tu capitana. La única capitana. Cuando logró calmarse, Tracy realizó otra adivinación. Esta vez, apenas consiguió un resultado. Luen no corría peligro mortal, pero su ubicación exacta seguía siendo un misterio. Sus informantes en distintos puertos y compañías navieras no tenían noticias. Eso significaba que Brando seguía probablemente en Bayam. Tenía que encontrarlo antes de que partiera. Pasaron unos días más. La tensa atmósfera en la ciudad de Bayam parecía haberse aliviado un poco, aunque la situación seguía incierta. A mediodía, después de un almuerzo insípido, Danitz se puso el sombrero, se disfrazó y salió de nuevo a reunir información.
Solo Luen quedó en la habitación. Tras beber el último sorbo de la poción que Danitz había comprado, sintió que su mente y su cuerpo casi habían recuperado toda su fuerza. Se acercó a la puerta, confirmó que Danitz ya se había ido lejos y luego miró al gato naranja que descansaba en la cama. Lachi, vigila la puerta por mí. Miau, respondió perezosamente el gato, pero obedeció, saltando de la cama y sentándose junto a la entrada. Lo encerró con llave, respiró hondo y canalizó su espiritualidad, erigiendo una muralla espiritual que aisló por completo la habitación. Una vez seguro de que se había convertido en una cámara secreta, sacó con cuidado el naipe de trébol 3 de su bolsillo. Inyectó su espiritualidad en él y, con un pensamiento, una pila de objetos diversos apareció en el suelo. La mayoría eran materiales de Villande que había recogido en aquella isla primitiva, pero entre ellos varios irradiaban una sustancia especial y condensada, características Villande completas. ¡Qué raro! Luen se sorprendió. Aquellas características habían estado tanto tiempo en el espacio del 3 de tréboles y sin embargo seguían intactas, tal como cuando se habían precipitado de los cadáveres de esas criaturas Villande. En teoría, las características no podían conservarse tanto tiempo sin deteriorarse, salvo con un tratamiento especial. Pero las que sacó de su espacio personal no mostraban anomalías. No esperaba que esta carta tuviera también una función de preservación, dijo, maravillado. Hasta ese momento, solo la había considerado un espacio de almacenamiento común, sin imaginar su utilidad adicional. Reprimiendo su emoción, se dispuso a identificar las características y materiales. Rebuscó en su bolsa y halló un monóculo que no usaba desde hacía mucho. Lo había encontrado durante su exploración de las ruinas de Tingen junto con las cartas y tenía un buen efecto de evaluación. Lo tomó y se lo llevó al ojo derecho. Sin embargo, justo cuando el monóculo iba a tocar su cuenca ocular, su mano se detuvo. Una imagen borrosa y distorsionada cruzó fugazmente su mente. Una figura que llevaba un monóculo, con el rostro irreconocible. Le recordó a alguien de sus sueños, pero al intentar recordar, no pudo concretar ningún detalle. Cerró los ojos para concentrarse, pero de pronto una sensación de miedo, fría y profunda hasta los huesos, lo envolvió. Como si se hubiera quemado, arrojó el monóculo violentamente sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza y el sudor frío le empapaba la frente. ¿Qué demonios pasa?, murmuró, confundido. ¿Por qué le provocaba ese terror un objeto que antes había usado sin problemas? Tras pensar un momento, guardó el inquietante monóculo y decidió usar un método más seguro, la adivinación. Tomó una de las características Villande, la colocó sobre la mesa y comenzó el ritual. La verdad, la adivinación no es omnipotente. Usarla en lugar de una evaluación era un mal método, lenta, compleja y con bajo índice de éxito. Además, la información obtenida podía ser incompleta. Pero tal vez, por la activación de su habilidad de afortunado, su primera adivinación le dio una gran sorpresa. Esto es la característica de un sacerdote del desastre. Además, logró captar un dato crucial: el sacerdote del desastre era el secuence 6 del camino del monstruo. La respiración de Luen se aceleró, en su rostro apareció una alegría incontenible. Creía que necesitaría mucho dinero y tiempo para hallar los ingredientes principales de la siguiente poción, y sin embargo, el destino se la había puesto en las manos. ¿Era esta la habilidad de un afortunado? ¿Recibir sin querer justo lo que más necesitaba? Recordó que esa característica provenía del cuerpo de una víctima que había encontrado mientras flotaba en el mar.
En ese momento, una característica se había precipitado del cadáver y él la había recogido sin pensar, sin saber que escondía semejante tesoro. Un momento. Loen trató de comunicarse con la característica. Después de todo, solo con el ingrediente principal no podía preparar la poción. Si lograba una comunión exitosa, quizá obtendría la fórmula completa del sacerdote del desastre. Sin embargo, la comunión fracasó. Aunque la característica seguía intacta, el espíritu de su antiguo dueño se había disipado hacía mucho. No puede preservar cuerpos espirituales, murmuró. Aunque un poco decepcionado, Loen aún sentía sincero agradecimiento por aquella víctima desconocida. Aún sin ser un afortunado calificado, ese desafortunado le había traído suerte. Hermano, gracias. Descansa en paz. Espero que en tu próxima vida seas un verdadero afortunado. Yo sabré aprovechar tu legado y no lo desperdiciaré. Parece que aún debo encontrar a Roaquén, pero esta vez solo necesito saber los ingredientes auxiliares. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-,
Cirque 4805, el jugador 1818. Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97. Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230. Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, de Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.